Mi director Javier Merino. Bueno, pues comenzamos con el análisis de la coyuntura electoral con esta nueva encuesta que aparece hoy día en el diario El Comercio. Carlos Salce es especialista en temas electorales y director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Y Carlos Fernández Fontenoy, analista político de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Los dos Carlos. Bueno, primer comentario, Carlos. Sí. Bueno, creo que estamos ante una evidencia de la subida notable de Julio Guzmán. Creo que eso es un elemento importante porque, digamos, se consolida en un segundo puesto y creo que eso es remarcable. A pesar de las dificultades, esto, bueno, por supuesto las encuestas han sido tomadas justo antes de las decisiones de este último fin de semana, pero... O más bien gracias a las dificultades. El jurado le ha hecho un bien enorme, sin duda, y habrá que ver ahora la decisión final. Ajá. Y cuál es digamos, el impacto que eso tiene en la presencia mediática y en la presencia del candidato fortalecido a través de una victimización al jurado, que siempre termina siendo en realidad un elemento normalmente positivo, ¿no? Normalmente es positivo. Ahorita estamos viendo parte de eso, creo. Así es. Y creo que también en una eventual segunda vuelta, porque las encuestas también dan cuenta de qué pasaría si va con Keiko, con Alan, qué pasaría si va el resultado más estrecho. Con PPK, y ahí el resultado es más estrecho, él llega empate a un 45%, técnico, ¿no? Un empate técnico, ¿no? Un 45%. Que me parece también lo posiciona como finalmente quien podría darle la pelea a Keiko Fujimori claramente, y eso es un elemento interesantísimo que además el jurado, me imagino, tendrá que tomar en cuenta al momento de valorar, más allá de lo jurídico, también políticamente, ¿no? Otra de las conclusiones, Carlos Fernández Fontenoy, es que hay un empate por el cuarto lugar, porque según esta encuesta está primero claramente Keiko, está segundo claramente Julio Guzmán, está tercero PPK, sí. Pero después tenemos a 4 candidatos que tienen 6, 5 y 4%, que son Acuña con 6, Alan García con 5, Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea con 4, y El Comercio titula en primera página empate por el cuarto lugar. Y esto que de esos 4 hay 2 que están bajando, que son Acuña y Alan, y 2 que están subiendo, que son Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea. Sí, efectivamente, aquí estamos frente a una tendencia que ya se puede apreciar de un tiempo atrás, y es que los candidatos poco conocidos, digamos, los candidatos que apuestan por el cambio están creciendo, ¿no? Salvo Keiko, que más o menos se mantiene en su 30%, que ha bajado unos puntos también. Ha bajado 3 puntos, ¿no? De 33 a 30, de acuerdo al último sondeo hace un mes de Ipsos. Los políticos tradicionales están bajando. Está bajando PPK, ha bajado Acuña, ha bajado Alan García y ha bajado Toledo, que son los políticos, digamos, más conocidos, y las figuras menos conocidas, como es Julio Guzmán, están subiendo de una manera impresionante. Verónica Mendoza, como tú has dicho, también ha subido un 2%, y Barnechea, que también está empezando a subir, y me da la impresión que van a pasar a Acuña entre poco, ¿no? Acuña está ya en una tendencia... Acuña y en consecuencia Alan García, porque Acuña tiene más que Alan García. Así es. Y Alan García yo creo que va a seguir bajando, ya vemos que está un poco desesperado Alan García, empezando a atacar ya, digamos, a los otros candidatos de una manera que no lo hacía antes. Entonces ya vemos de que se empiezan a perfilar un nuevo escenario, donde en buena hora yo creo los candidatos nuevos y preparados, como puede ser el caso de tanto de Julio Guzmán o de Barnechea, ¿no? Empiezan a subir, ¿no? Verónica Mendoza también yo creo que va animar este proceso electoral, ¿no? Es una candidata también novedosa y que tiene ideas que aportar. Vamos a ir analizando, digamos, más o menos a los principales candidatos. El caso Guzmán, al que te referías, Carlos, sí, le ha hecho un bien enorme al jurado de elecciones con todo esto, porque lo ha puesto en primer plano de toda la prensa y de todos los noticieros. Esa es la buena noticia para Guzmán. La mala noticia para Guzmán es que Nadine ya lo comenzó a apoyar. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente: si se dedica la prensa a levantar, Nadine, dicho sea de paso, está hoy día con 11% de aprobación. Así es. Y también es una cosa tremenda. Ha bajado varios puntos. Ha bajado varios puntos. Es una cosa que ya es increíble. Si comienzan a levantar los antiguzmanistas, los que se ven
desplazados por Guzmán, porque lo que estamos viendo es que varios partidos llamados tradicionales son desplazados por este newcomer, que es un cometa vertiginoso, le saca la lengua, ¿no? Y se coloca en una posición. Y si ellos comienzan a ver que esto efectivamente, la levantada del apoyo en Nadine lo puede perjudicar a Guzmán. ¿Hay tiempo para hacerlo? Yo creo que sin duda lo va a perjudicar por dos razones, ¿no? Una es una popularidad decreciente en el caso de Nadine, ¿no? O sea, es claramente varios puntos ha bajado esta vez, como bien decíamos hace un rato, y eso creo que sin duda no es la figura más legítima dentro del espacio político como para que le dé apoyo político a un candidato ahora, ¿no? No debería, y lo segundo creo, bueno, también además ya había ciertas dudas y habían comentarios respecto de que él podía haber formado parte del Partido Nacionalista, de que había estado en reuniones, en asambleas, y entonces cualquier tipo de apoyo ahí más directo y personal a través del Twitter o a través de cualquier otra red, no creo que le abone puntos a favor. Y lo segundo, que es más importante todavía, creo que ahora precisamente el valor de Julio Guzmán en su candidatura fue el mostrarse como un independiente, como alguien que venía con su propia gente y su propio discurso y que no tenía, digamos, alguien detrás que lo estaba manejando o que no era marioneta de nadie. Y eso creo que es algo que va a tener que mantener ahora, a pesar de que necesitará, supongo, hacer alianzas para enfrentar la enorme crítica y la anticampaña que le va a venir. ¿Va a bajar el discurso contra los dinosaurios? Es que va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo porque necesita sumar esos votos para poder lograr superar el porcentaje en una eventual segunda vuelta con Keiko Fujimori, ¿no? Claro, ese es un punto importante. El otro, Carlos, quizás me adelante un poco a lo que te va a decir Fernando. ¿Es irreversible el tema García ya? Yo creo porque se mantiene en una posición al borde de la valla. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Alan García ya traía una mochila muy pesada, digamos, con todos los antecedentes y ha rematado con el tema de los indultos, ¿no? Los narcoindultos yo creo que lo han terminado de hundir a Alan García. Yo creo que sin ese error quizás no estaría en esta situación, estaría bastante mejor. Pero yo creo que ha sido escandaloso, ¿no? Ha sido un escándalo soltar, digamos, indultar o conmutar la pena a más de 3.000 narcos. ¿Y la alianza? Es muy fuerte. Él dice que no son narcos, ¿no? Claro. Él la reconoció. Bueno, pero un caso, en fin. Pero estamos trabajando con percepciones finalmente. Claro, ¿no? son 1.700 acusados por narcotráfico. ¿Y el tema de la alianza no ha paliado ese efecto negativo? Yo no creo. ¿La alianza con Lourdes? Yo no creo porque se ven muchas contradicciones, ¿no? En la elección pasada, recordemos, Alan García acusó a Lourdes Flores de ser la candidata de los ricos, ¿no? Y ese fue el caballito de batalla para quitarle votos. Y ahora él aparece aliado con la candidata de los ricos. Ahora, claro, otros periodistas dirán, él es el candidato de los narcos, como dicen, y la otra era el candidato de los ricos. Entonces es una alianza, pues, poco atractiva, digamos, por darle algún nombre, ¿no? Ahora, el apoyo en Nadine a Guzmán o a cualquier otro candidato en estas circunstancias es poco beneficioso, definitivamente, ¿no? A quien apoya a Nadine vemos de que le va mal, empezando por su propio marido, Ollanta, el apoyo que le ha dado en Nadine ha sido contraproducente y le ha mermado muchísima popularidad. Es su señora, ¿no? ¿Qué ¿No? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si este apoyo, bueno, más que apoyo, esta opinión que ha dado Nadine a favor de Guzmán ha sido, a propósito, ha sido pensada con un objetivo de favorecer a Urresti, de bajar a Guzmán y favorecer a Urresti, o ha sido una opinión totalmente espontánea y natural, digamos, ¿no? Porque tiene un contenido político, digamos. ¿Cuál es el objetivo de esa declaración? Vamos a ir a la pausa. Regresamos con las preguntas de Fernando Carballo. Volvemos enseguida. Sobre todo, aunque no exclusivamente, quizás a la encuesta que aparece hoy día en el diario El Comercio de Ipsos Apoyo, la intención de voto, ya sabe usted las cifras principales, gruesamente, se las recuerdo: Keiko Fujimori 30, Julio Guzmán 18, Pedro Pablo Kuczynski 9, César Acuña 6, Alan García 5, Verónica Mendoza 4, Alfredo Barnechea 4, Alejandro Toledo 2, Renzo Reyardo, que ya no corre, estaba con 2%, y luego hay una lista larguísima de otros.
En esa lista está Gregorio Santos, Daniel Urresti está en la lista de otros. O sea, hay una caída muy acusada: Nano Guerra García, Antero Flores Arauz, Vladimir Cerrón, Yehude Sima, Francisco Descanseco, Fernando Olivera y Miguel Hilario. Ese grupo de otros en total reúne el 3%. Son 9 candidatos. Son 9, o sea, 3% para 9. Ahora, quería preguntar un tema que no es electoral, sino es de percepción del criterio moral de los ciudadanos peruanos. Porque algún colega ilustre de la Universidad Católica, colega suyo, el señor Carlos Alza, Sinesio López, para no nombrarlo, dijo que no le parecía que fuera significativo en el impacto del plagio y otros delitos que hubiera podido cometer César Acuña. Pero acá hay una pregunta sobre la percepción ciudadana de ese hecho, que revela que 40% considera que es muy grave y 38% que es grave. O sea, hay un 78% de los peruanos encuestados que consideran que es algo que debe ser tomado en consideración, lo cual explica que César Acuña haya perdido más de la mitad de los votos con los que contaba hace un mes. Sí, bueno, yo creo que una de las mejores experiencias de la universidad en general, y creo que es la esencia, es la pluralidad, y creo que hay muchas visiones sobre este tema. Nosotros hemos conversado también en la universidad sobre hemos discutido sobre estas situaciones, y creo que el tema del plagio, sin duda, hoy día, pero en general, las valoraciones sobre los criterios de valoración ética de parte del público son muy importantes, y creo que es bueno que empiecen a tomar mayor relevancia dentro del discurso. A ver, yo creo que de algún modo el tema del plagio de Acuña convierte esta campaña también en una experiencia de pedagogía política y ética para la población, y eso a mí me parece fundamental. Por eso es que muchos de nosotros también hemos salido a cuestionar claramente que el tema del plagio debe ser sancionado y debe ser evidentemente rechazado por la población. Nosotros enseñamos alumnos en la Escuela de Gobierno, a estudiantes de pre y de posgrado, y por supuesto no tenemos sino que rechazar ese tipo de cosas. Y creo que es muy interesante la encuesta porque muestra que efectivamente la población empieza a valorar eso como un aspecto negativo y por lo tanto rechaza, ¿no?, a un candidato. Y claro, el gran cuestionamiento a esto, o la gran paradoja de esto, es que tienes a una candidata cuestionada también por problemas éticos y políticos de su padre, de ella misma en su comportamiento frente a la madre, frente a quién le pagó los estudios, etcétera, y sin embargo está en primer lugar. Entonces, el problema es que hay noticias, hay un montón. El problema, ¿cuáles impactan y cuáles no? ¿Cuál se convierte en novedad? Claro, ¿no? Esto para armar el framing que hablan los comunicadores cuando se arman las agendas. Claro, es que el framing no se arma de la noche a la mañana, pero también hay cosas que aparecen como novedad. Y yo creo que el tema del plagio aparece como una novedad. No en todas las experiencias universitarias en el país, además, el plagio resulta ser una cuestión sancionable. Muchas es una práctica más o menos permanente. Nosotros mismos luchamos contra el plagio en la Universidad Católica permanentemente, todos los días. Sin embargo, creo que sí es valioso que una población además altamente joven hoy día, que son los votantes, empiecen a considerar esto como un elemento importante, porque la sanción social, y en este caso la sanción política al candidato, de decirle tú no postulas con mi voto o no ganas con mi voto, es, creo, fundamental, y a mí me parece un valor en esta campaña electoral, ¿no? ¿Qué cosa explica el alza de Julio Guzmán? ¿Hay temas que se vean asociados con él? ¿Está proponiendo políticas públicas? ¿O es un fenómeno de su imagen y es un fenómeno vinculado a su persona? A ver, yo diría que hay dos cosas claves. Una, por lo menos en mi análisis de la presencia de Julio Guzmán en una campaña como esta. Creo que por un lado tiene un discurso muy atractivo, porque este discurso de poner a la gente primero, de la gente lo puede hacer, ¿no?, que es el discurso del emprendedor en otros términos, en otros candidatos, pero que él lo ha sabido llevar, creo, hacia el lado de, en realidad, este gobierno o nuestro gobierno se va a preocupar por ti. Eso es lo que le dice a la gente. Y pero lo va a hacer sin contenidos, en términos retóricos. El problema es que, claro, no hay contenidos sustantivos en términos de política pública, y las que existen no son, digamos, muy diferentes a las que ya se vienen desarrollando desde los 90, que es la política de la privatización, la promoción de la inversión privada, la regulación en algunos aspectos. No es muy diferente. Sin embargo, la forma como se dice, yo creo que ahí sí hay un análisis interesantísimo. Es una cuestión de la forma. Carlos Fernández, usted en la Universidad Ruiz de Montoya, ¿qué percibe de los jóvenes? ¿Por qué es que Julio Guzmán está pegando de esa manera?
Mira, primero porque es un candidato nuevo, ¿no? Es un candidato nuevo, es un candidato más joven que los otros, por lo tanto su forma de comunicarse, como se dice, es diferente, es mucho más directo y está apostando por una nueva forma de hacer política. Yo creo que a nivel de contenidos, él está proponiendo, a diferencia de otros, un proceso, digamos, de diversificación productiva, de industrialización que no se siente en otros candidatos. Pero en general yo estoy de acuerdo en que la mayoría de los candidatos propone más o menos lo mismo, ¿no? En Guzmán se ve que hay una dosis de presentarse como una persona con experiencia en todo lo que es gestión pública, políticas públicas, manejo del gobierno del Estado, eficiencia, trazarse objetivos, en fin. Se ve a través de sus estudios que él expone. Yo soy graduado en políticas públicas en tal universidad, tengo experiencia en gestión del Estado en esto. Entonces se ha ido creando una imagen que tiene una correlación con la realidad, porque efectivamente ha estudiado eso, efectivamente ha ocupado cargos en el sector público, conoce cómo funciona el Estado, una experiencia que ha tenido hace muy poco. Entonces yo creo que está transmitiendo esa imagen. Ahora, si alguien tiene todo ese currículum de lejos, es Kuczynski, mucho más. Lo que pasa es que el otro es más joven. Pero creo que también entonces, le vende un sueño. El factor es la juventud. Pero creo quizás. Que también... No, y a nivel de comunicación, ¿no? O sea, el nivel de comunicación que tiene Kuczynski, pues juega totalmente en contra de él. En cambio, Guzmán es mucho mejor comunicador. Comunicador de él. Usted dice un sueño. Sí, ¿Cuál es ese sueño? Yo creo que es muy importante eso, porque en una campaña electoral creo que algo que habíamos perdido es la posibilidad de que alguien transmita un sueño. Y creo que aquí Guzmán, digamos, todavía en construcción, porque no es un tema acabado, pero transmite un sueño, que es que el ciudadano en realidad va a resultar ser realmente esta vez el protagonista del proceso de gobierno, del proceso de gestión, del desarrollo. Y eso, cuando yo lo he escuchado varias veces en conferencias, estuvo también en la Universidad Católica, a mí me tocó comentarlo curiosamente y lo escuché, me pareció al principio un discurso medio de autoayuda, ¿no? Como que se ha robado mi queso casi. Pero en el fondo, el ciudadano común y corriente, yo creo que sí espera que le digan algo que le llegue, que lo toque. Y últimamente el discurso era o muy tecnocrático o era un discurso vacío de algún modo de recomendaciones y de promesas un poco vacías, ¿no? De parte de los candidatos. De hecho, la gente creo que está agotada de eso. Y de pronto viene alguien con un discurso que suena diferente, ¿no? Que se escucha distinto. Entonces, y eso me parece tenemos a nuestro colega Carlos Villarreal, está recogiendo también opiniones sobre la encuesta que aparece hoy día de Ipsos Apoyo en el Diario del Comercio. Carlos, adelante. Bien, muchas gracias. Ahora estamos con el periodista Augusto Álvarez Rodríguez para comentar justamente los resultados que ha difundido ya RPP Noticias en sus plataformas informativas. Esta encuesta de apoyo que da o que confirma en el primer lugar a Keiko Fujimori con el 30% y en segundo lugar a Julio Guzmán con 18%. Augusto, ¿cómo está? Bueno, bienvenido a RPP Noticias y bueno, ¿qué le parecen estas cifras de apoyo? Si tuviera que tener una conclusión rápida de lo que ocurre es que Keiko Fujimori sigue primera muy consolidada, pero ojo, no sube, por el contrario está cayendo con respecto a la intención de voto de hace un mes, ha perdido 3 puntos porcentuales. Julio Guzmán, en cambio, se ha disparado tremendamente en la encuesta de Ipsos, ha más que triplicado y hoy en día se vuelve una clara amenaza para Keiko Fujimori. Y en una segunda vuelta creo que puede ser tremendamente peleada si fuera disputada entre Guzmán y Keiko Fujimori. Y por el contrario, el resto de candidatos están con problemas. Pedro Pablo Kuczynski ha perdido bastante intención de voto. Acuña ya deja sentir en esta encuesta toda la munición que le ha caído, los plagios, todas las acusaciones que han venido, ya lo han puesto en un lugar con 6%, muy distante. Alan García no levanta por ningún lado y Barnechea como que parecía que podía dar un salto, pero se ha atracado en la última semana y Verónica Mendoza se asoma. Por tanto, en conclusión, diría que la cosa está muy fuerte para Guzmán y Keiko Fujimori y el resto están con problemas. Bueno, Augusto, si es que se confirma la salida de Guzmán de la contienda electoral, ¿cómo se movería este sistema de preferencias electorales? ¿A quién favorecería básicamente la salida de Guzmán? La verdad que no lo tengo muy claro. Lo que dicen las encuestas es que si Guzmán estuviera fuera de la competencia, su voto sería un poco para Pedro Pablo Kuczynski, otro voto para Keiko Fujimori.
pero mucho depende una vez que se da la noticia y la gente cómo lo interpreta en ese momento. Por lo tanto, yo pensaría que es muy incierto por dónde podría ir el voto que dejaría eventualmente a Julio Guzmán si es que el jurado al final lo saca de la carrera. Muy bien. Entonces, ¿cómo podría, ya para terminar, por ejemplo, levantar Pedro Pablo Kuczynski? No lo sé, creo que ellos son muy conscientes de que tienen serios problemas, pero no es muy claro que sepan qué hacer con ese diagnóstico. Claro. ¿Quizás más acercamiento a los sectores populares? Todos los candidatos tienen que acercarse a los sectores populares, pero el problema es cómo hacen para poder llegar realmente a ese sector, que es complicado y es el que acaba decidiendo una elección, ¿no? Los niveles sede, ahí está todo el negocio electoral fuerte. Muy bien. Augusto, muchas gracias por estos minutos. Augusto Álvarez Rodríguez, destacado periodista, colega nuestro, comentando los resultados de la encuesta de apoyo. Adelante, estudios. Si el candidato de su preferencia no se presenta, ¿cómo sería? Si no se presenta Julio Guzmán, los votos de él son Pedro Pablo Kuczynski 17, Keiko Fujimori 14, César Acuña 13, Verónica Mendoza 12, Alfredo Barnechea 10, otros 8, Blanco Viciado 18, no precisa 8. Si no se presentase Keiko Fujimori, ¿cuál sería el resultado? Pedro Pablo Kuczynski 20%, Julio Guzmán 15, César Acuña 14, Alan García 9, Alejandro Toledo 3, otros 11, Blanco Viciado 18, etcétera. No precisa 10%. Y, en fin, seguimos ahí con una serie de otros. Por ejemplo, Alan García, el grueso de los votos 20, pero tampoco es que sea el 80%, no, cuidado, está muy repartido. Está muy repartido. En el caso de Alan García, Keiko se llevaría el 20%, pero hay otros, Pedro Pablo Kuczynski 17, Alejandro Toledo 9, Acuña 9, Guzmán 5. Si se retira o si no se presentase o si fuese tachado, Pedro Pablo Kuczynski, Julio Guzmán 16, Keiko 13, César Acuña 11, Barnechea 7, o sea, bastante consistente el reparto. Si no se presenta Alfredo Barnechea, tendrías que Verónica Mendoza llevaría 17, Pedro Pablo 17, Julio Guzmán 12, Alan 6, Keiko 6, etcétera. Si no se presentase Renzo Reyardo, bueno, ya no se va a presentar. El problema es que su porcentaje es muy pequeño, pero ahí tampoco es que sea todo. Julio Guzmán se llevaría el 21. Keiko el 15, Barnechea el 15, Mendoza el 10, etcétera. Si no se presentase César Acuña, Julio Guzmán el 31, es el más notable. Más notable. Es el más notable. El único que pasa el 30%. Sí, pues. Keiko 17, Alan García 10, Pedro Pablo 9, Daniel Urresti 4%. Con Acuña. Dato raro. Y si no se presentase Verónica Mendoza, en fin, tendríamos también un reparto: Julio Guzmán 20, Barnechea 13, Pedro Pablo Kuczynski 9, Keiko Fujimori 8. Importante es esta especulación, ¿por qué? Porque presumiblemente, como están las cosas, va a haber solamente 2 candidatos que van a quedar para la segunda vuelta. Como están las cosas, una posibilidad es que saquen a Guzmán de la... Dicho sea de paso, ¿hasta cuándo va a durar este suspenso, señores del jurado? Por favor. Y redacten con un poquito más de claridad sus resoluciones. Porque esto está creando, no sé cómo lo vean ustedes, una situación de incertidumbre, no ya entre los candidatos, entre todo el mundo. Sí, entre todos los ciudadanos. Pero independientemente de lo que se decida respecto de él, ya hay listas en congresales, ¿sí? Varias circunscripciones que han sido claro, que han sido tachadas, de manera que el problema no es solamente en Lima para él, sino que creo que son 9 sobre las 16 circunscripciones en donde han tenido dificultades. Ahora, a mí me parece que no podemos olvidar un elemento que juega a favor de Guzmán, ¿no? Que no hemos mencionado en la ronda anterior. De los candidatos que existen, pocos son, de los candidatos importantes que están, digamos, punteando, pocos son los que no están vinculados a temas de corrupción, ¿no? O de narcotráfico, ¿no? Y uno de esos pocos, junto con Barnechea, probablemente con Kuczynski, ¿no? Y con Verónica Mendoza, es justamente Guzmán. Guzmán es percibido como una persona que no está vinculada a la corrupción, que no está vinculado al narcotráfico. Dependerá de cuánto lo apoye Nadine, o dependerá de qué éxito puede tener la campaña que va a decir el hijo de Nadine. Bueno, pero yo no creo que eso... Bueno, tienes razón, es importante, ¿no? de una perspectiva, pero yo no creo que eso va a influenciar tanto, digamos, ¿no? Puede influenciar algo, va a salir a desmentir, ya salió a desmentir
Guzmán, pero yo creo que es un aspecto importante porque en la población hay una sensación de que la mayoría de estos candidatos pues están vinculados a casos de corrupción y a narcotráfico de una manera bastante notoria, digamos, ¿no? La población peruana eso lo sabe y son pocos los candidatos que realmente tienen una trayectoria limpia e intachable. Son pocos y esos son los que están subiendo. O sea, también hay una relación por ahí. Mientras más joven, además, menos trayectoria, ¿no? Bueno. Quería preguntar justamente a propósito de eso, ¿qué pasa con el candidato oficialista? ¿Es candidato oficialista Urresti? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ha aparecido como una candidato de apoyo, pero con apoyo, a ver, no formal, pero no se puede, evidentemente, por las normas. Pero creo que, hay una relación que puede hacer el votante en términos de percepción entre Urresti y el gobierno. Y eso, más allá de que sea formal o no o real o no el apoyo, creo que hay una percepción. Y eso hace que también no aparezca ni crezca en lo absoluto, ¿no? O sea, el nivel de desprestigio del gobierno y el nivel de desprestigio de Urresti como parte de ese gobierno en términos de candidatura creo que es notable, ¿no? Ahora, claro, hay 7 semanas todavía, hay muchas posibilidades de que empiecen a ocurrir cambios. Ajá. Y aquí en el Perú, además, siempre en las últimas semanas es donde se van definiendo muchas cosas. Por eso es que es cierto que es un candidato por ahora, digamos, incólume en términos de corrupción, pero uno podría también decir, la contracampaña que vendrá, más allá de que sea cierto o no que sea corrupto, ahí es donde lo creo. Además, al final solo Dios sabe ciertas cosas. Nosotros solamente trabajamos con percepciones. Bueno, exacto. Carlos Sanz y Carlos Fernández Fontenoy, gracias por haber estado en el programa. Gracias. Han sido ustedes muy amables. Gracias. Muy buenos días. Nos hemos originado un poquito, pero el tema lo amerita. Vámonos y vamos a regresar con otros temas como, por ejemplo, el derrame de petróleo en la Amazonía. ¿Qué consecuencias va a tener? Volvemos.